Si te pregunto con qué va a tratar, solamente puedo tratarla con citro. Porque el otro Porque esto, aunque esté sensible in vivo, es resistente. Por eso. Una pregunta, en la tabla de las pruebas bioquímicas para las bacterias, hay unas que están como que más y una V o una W. Ah, claro, sí. ¿Qué significa eso? Si la bacteria, si está más así, la mayoría son positivas, pero puede haber una que otra negativa. Si está menos y así, significa que la mayoría son negativas, pero puede haber una que otra positiva. Si está así solo o así, significa que eso es como una muestra. Algunas pueden ser positivas, negativas, varias. Pero usualmente en pruebas clave casi todas están más o menos, pruebas como son pruebas que dan lo que tienen que dar. ¿Vale? Entonces, chicos, listos y preparados, ¿no? El examen de progreso es mañana. Como les dije, va a estar sobre la mesa, va a estar todo lo que necesitan, hay calculadora, va a estar las tablas del CLCI, dependiendo lo que sea, lo de estafilococos o enterobacterias, dependiendo, importante, siempre tienen que medir el tamaño del halo de los discos y hacer la interpretación en función de lo que dice la tabla. Tomando en consideración cosas como le comentaba a su compañera, que por lo menos el caso de los aminoglucósidos como gentamicina, aunque están sensibles en el antibiograma, si es una salmonela o una shigella, usted no puede usarlos para tratar. ¿Por qué? Porque in vivo son resistentes. Entonces, aunque le dé el antibiograma sensible, si yo le digo que ese antibiograma es una salmonela o una shigella, usted no puede decirme que va a tratar al paciente con un aminoglucósido como gentamicina, por ejemplo, que fue el que probamos aquí en el laboratorio. Entonces, esas cosas es importante tener en consideración. Lo mismo puede buscar en la tabla, por ejemplo, antibióticos como cefazolina, que tiene un punto de corte si la muestra viene de una infección urinaria no complicada o si es de otra infección que no es una infección urinaria complicada. Entonces, tienen que estar atentos a ver bien la tabla donde van a leer para usted hacer la interpretación de la susceptibilidad. La tabla de identificación de enterobacterias también va a estar sobre la mesa. De nuevo, usted tiene que ver las cosas más importantes para usted poder lograr la identificación. Pruebas clave como lactosa, como le dije, ácido sulfídrico, son las dos primeras pruebas que se orientan rápidamente hacia grandes grupos de género. Y luego ya vas con otras pruebas importantes que te orientan un montón hacia esto. Entonces, familiarícense con la tabla. Estas son las preguntas que estaban en el aula de la evaluación formativa. Las voy a ir leyendo y ustedes, por favor, me van diciendo la respuesta. ¿Qué prueba tiene que realizar cuando usted observa bacilos gram-negativos al microscopio de un cultivo puro de colonias aisladas de un coprocultivo? Entonces, ¿qué prueba hace para ubicarse en orden familias? Oxidase. Eso tiene que hacer. Oxidase. No va a ser catalasa. Oxidase. ¿Cuál es el único microorganismo dentro de los enterobacteriales que es oxidasa positivo? ¿Qué género? Pseudomonas. Pseudomonas no es un enterobacterial. Plesiomonas. Se parece a Pseudomonas, pero no es igual. Plesiomonas es un enterobacterial que es oxidasa positiva. Luego, esta prueba utiliza la capacidad de algunas bacterias para utilizar el citrato como única fuente de carbono y las sales inorgánicas de amonio como fuente de nitrógeno. Si la prueba es positiva, el medio de cultivo se torna ¿de qué color? Azul. Esto es citrato. Las bacterias utilizan el citrato como fuente de carbono. Entonces el medio se torna azul si la prueba es positiva.
Si la prueba es negativa, ¿qué color se queda? Verde, ¿verdad? Luego aquí tenemos, esta es parecida, tenemos una caja de agar macón con un microorganismo y la de un coprocultivo. Las colonias que crecen son incoloras. Indique la reacción diferencial que nos está observando. Si yo te digo que el maconqui tiene colonias incoloras, si hago un gran, ¿qué voy a ver ahí? ¿Y qué prueba hago para decidir qué batería montar? Entonces, ¿qué reacción diferencial estoy viendo aquí en este maconqui si las colores son incoloras? No fermenta la lactosa, ¿verdad? No fermentador de lactosa. Si hago un gran, ¿qué voy a ver? Bacilos gram negativos. ¿Y qué prueba tengo que montar? Oxidación, efectivamente. Mismo orden de antes, ¿verdad? Si estoy viendo bacilos gram negativos, lo que hago es oxidarse inmediatamente. Esta oxidasa, recuerden, es la que me va a mandar para después poder hacer la batería que ustedes hicieron aquí. ¿Vale? Porque todos los oxidasas negativos están dentro de ese orden enterobacteriano. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se ven unas colonias lactosa positivas? Rosadas en el macón. En una diarrea de naturaleza osmótica, ¿cómo son los leucocitos fecales? Negativos, ¿verdad? ¿Quién causa las diarreas osmóticas? Virus en su mayoría. ¿Qué bacterias pocas son osmóticas? Vibrio cólera. Vibrio cólera causa una diarrea de tipo osmótica. Es una de las pocas bacterias que te ocasiona diarrea osmótica. Aquí mencione un microorganismo enteropatógeno estricto que al ser sembrado en agar macconqui, las colonias se evidencian como no fermentadores de lactosa. Salmonella. ¿Cuál otro? Shigella. Salmonella y Shigella son enteropatógenos estrictos. ¿Qué quiere decir estricto? Siempre que está presente hay patología. Eso es un patógeno estricto. Él no puede estar ahí y que tú no tengas patología. Siempre va a haber patología. Entonces, ambos, Salmonella y Shigella, son no fermentadores de lactosa y son patógenos, enteropatógenos estrictos. Para determinar la resistencia a meticilina en estafilococos aureus en el método de Kirby y Bauer, ¿qué disco se utiliza? Cefoxitina. Entonces, cefoxitina es el disco que nos sirve para nosotros determinar si un estafilococo aureus es resistente o es sensible a la meticilina. ¿Qué significa si es resistente a meticilina? ¿Qué antibióticos no puedo usar? ¿Lincosamidas? No, ningún beta-lactámico. Ningún beta-lactámico. Si yo tengo un estafilococo aureus, lincosamidas puedo usar. De hecho, es la opción terapéutica junto con las vancomicinas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo dijo? ¿Cómo si tengo un estafilococo aureus que es meticilino resistente, no puedo usar ningún antibiótico beta-lactámico? Porque es resistente a todos los beta-lactámicos. Entonces, la principal diferencia entre el método de difusión en disco versus la concentración inhibitoria mínima es que el método del disco es una prueba de qué tipo. Cualitativa, correcto. Porque el zinc es una prueba cuantitativa. Leerán bien las preguntas. ¿A qué escala de McFarland está ajustado el inóculo para realizar el antibiograma? 0,01. ¿Cuánto? 0,5. Ese es el que se usa, el McFarland que se usa para ajustar el inóculo, para el antibiograma. Aquí. Sí, en una placa clay, en un cultivo
semi-cuantitativo realizado con un asa de 0,01, usted cuenta 50 unidades formadoras de colonias, ¿cuánto es el ODC? 5 por 10 de la 5 por 10 a la 3. Este es 5 por 10 a la 3. Si esta muestra es, por ejemplo, de una mujer embarazada con síntomas, ¿tiene o no tiene infección urinaria? Sí. ¿Sí tiene o no tiene? Depende. ¿De qué depende? De la edad. ¿Por qué? Porque mujeres embarazadas, es una mujer, si eres tú que está embarazada y tiene síntomas de infección urinaria, es infección urinaria. ¿Por qué? Porque el punto de corte sería 10 a la 2. En mujeres embarazadas sin síntomas, el punto de corte es 10 a la 4. Mayor o igual a 10 a la 4. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres embarazadas no tienen síntomas, pero puede ser que tengan. Y si tiene síntomas y está embarazada, entonces lo hacemos así. ¿Qué pasa si es usted y tiene síntomas? ¿Tiene o no tiene infección urinaria? Él. Sí tiene infección urinaria. Porque el punto de corte en hombres sintomáticos es mayor o igual a 10 a la 3. Si es cualquiera de nosotros, o es su papá, o es sus abuelos, o su hermanito pequeño, no importa si tiene síntomas, pero la muestra fue tomada por punción suprapúbica. Sí. Sí es infección urinaria. ¿Por qué? Porque el punto de corte es mayor o igual a 10 a la 2 para punción suprapúbica, no importa la edad, no importa el sexo y no importa la sintomatología. ¿Vale? Entonces, seguimos. El crecimiento de más de 100 unidades formadoras de colonia por ml, es decir, este es el OCD, porque estas son las unidades del OCD, de un único patógeno en una muestra de orina procedente de un paciente masculino de 25 años con disuria, lo diagnosticaría como ¿qué? ¿Tiene o no tiene infección urinaria? ¿Tiene síntomas? ¿Sí? No. Porque esto es 10 a la 2. No, lo diría que no tiene infección urinaria. Luego, otro caso como el que le dije ahorita. Usted tiene un puro cultivo de una mujer en el primer trimestre de embarazo, un crecimiento, miren cuánto es esto, más de 10.000 unidades formadoras de colonia de una bacteria que solo creció en el agar sangre. No creció en el CLER y no creció en MACOM. La paciente dice que no tiene nada, que ella está perfecta, no tiene ningún síntoma. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Y qué posible microorganismo cree usted que es? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Tiene infección urinaria? ¿Ese es su diagnóstico? ¿Por quién? Si fuera chericho, solo creciera en el agar sangre. No, porque esos crecen en diferentes. Ajá. ¿Quién puede ser? Streptococcus agalactiae. Recuerden, los estreptococos solo crecen en el agar sangre. Streptococcus es incapaz de crecer en CLER y en MACOM. Y es una paciente embarazada. Recuerden, Streptococcus agalactiae es una importante causa de infección urinaria en mujeres embarazadas. Una entidad clínica importante en mujeres embarazadas es la bacteriuria asintomática. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 10 a la 4. ¿Vale? Ojo con eso, tienen que leer bien dónde creció, dónde no creció y la clínica del paciente. Aquí, con relación a la interpretación de los resultados del antibiograma. Si la actividad microbiana del antibiótico se asocia con una alta probabilidad de éxito terapéutico, ¿qué significa eso? Que es sensible. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la actividad del antibiótico
Si tú se lo das al paciente, se va a curar. Y un éxito terapéutico quiere decir que la bacteria es sensible. Entonces, hay alta probabilidad de éxito terapéutico. Si en urocultivo observamos el crecimiento de 3 o más microorganismos, ¿cómo lo reportan? Cultivo contaminado. Cultivo contaminado. Recuerden, las infecciones urinarias son en su mayoría monomicrobianas. Un patógeno. Por ahí, una que otra que hay dos. Pero ya usted ve 2 o más microorganismos, ya ve 3 microorganismos ahí, ese cultivo se contamina, tienen que mandarlo a repetir. ¿Vale? Pregunta, chicos. Dudas, comentarios. Preguntas. Recuerden, tienen que analizar bien para poder hacer. Usted tiene que conocer, como les dije, en cuanto, por ejemplo, a la batería gastrointestinal, usted tiene que conocer cómo leer las pruebas. O sea, cómo leer el PCI, 4 resultados, lactosa, glucosa, producción de gas, el ácido sulfídrico. La lactosa se lee en el bisel, el ácido sulfídrico se pone negro, en el zinc, 3 resultados, ácido sulfídrico, indol, motilidad. ¿Qué revela, qué reactivo hay que agregarle al zinc? COVAX, para revelar que el indol, ¿no? Luego, urea positivo se ve de color rosada, citrato positivo se ve azul, si no se ve verde. ¿Qué reactivo hay que agregarle al medio de fenilalanina? Cloruro férrico. Si es positivo, ¿qué color se pone? Verde. En la tabla, ¿quién se acuerda cuáles son las únicas bacterias que dan fenilalanina positiva? Proteus mirabilis y vulgaris. ¿Quién más? Hay otro género más además de Proteus. Morganella. Solo esos 2 géneros, Proteus y Morganella, son fenilalanina positivos en la tabla. Y entonces, ¿y qué los diferencia de las pruebas que nosotros hacemos siempre? La producción de ácido sulfídrico. Recuerden, chicos, lo primero que usted tiene que utilizar para orientarse es primero la presencia de ácido sulfídrico, si tiene o no tiene. Y lo segundo es la fermentación de lactosa, si fermentó o no fermentó de lactosa. Con esas 2 pruebas, usted primero rápidamente se ubica en grandes géneros. Recuerden, solo producen ácido sulfídrico Proteus, Citrobacter y Salmonella. Dentro de estos, Citrobacter es el único que es lactosa positivo. Se te cuenta que con eso ya se te quita mucho de encima. Si por el contrario no produce ácido sulfídrico, puede ser Klebsiella, puede ser Escherichia, puede ser Shigella, Enterobacter, otro grupo de gente. Pero de nuevo la lactosa viene a ayudarte de nuevo. Shigella es lactosa negativo, por ejemplo. Morganella también, es enterocolítica. Entonces eso te saca a esta gente y te deja patógenos como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Que luego viene pruebas de ahí, si usted puede usar ya otras pruebas que son útiles, como por ejemplo el citrato, la urea. Klebsiella es urea positivo, Escherichia coli negativo. Entonces ya esas pruebas son las que empiezan a jugar. Dígame. La LIA solo se ve, o sea, no son los 2 resultados, solo es... Solo la LIA, 3 resultados posibles. La bacteria descarboxila la lisina. Descarboxila la lisina. ¿Cómo se va a ver? Morado en el bisel y morado en la base. Si la bacteria desamina la lisina, se va a ver bisel rojo vino tinto y la base amarilla. Pero si es negativa a ambos procesos, es decir, no desamina y no descarboxila, usted va a ver el bisel morado y la base amarilla. O sea, la bacteria en el caso de lisina o descarboxila la lisina o desamina la lisina o no hace ninguna de las 2 cosas. Entonces, si usted va a reportar descarboxilación de la lisina positivo o desaminación de la lisina positivo o
negativo a ambos procesos. No me pueden poner, por ejemplo, descarboxilación de lisina negativa. Ahí ahorita, ¿por qué? Porque si no la descarboxila, y la está viendo, probablemente la desamina. O no hace ninguna de las dos. Lógicamente, si usted, ¿por qué se lo digo? Porque tienen el tubo enfrente. Si usted lo ve que están, por ejemplo, descarboxilación de lisina negativo, entonces usted supone que hay dos opciones posibles. Si la descarboxilación de la lisina es negativa, es porque desamina la lisina. Entonces el tubo debe haber visto rojo amarillo. ¿Me explico? Porque si descarboxila y la desaminación ambas son negativas, entonces todo es negativo en realidad a los ambos procesos. ¿Me explico? Son excluyentes. Son procesos mutuamente excluyentes. Hace una cosa, o hace la otra, o no hace ninguna de las dos. ¿Correcto? Los fundamentos de los medios, así como ahorita vimos el del citrato, el de la lisina, el de la fenilalanina, tienen que conocer. O sea, ¿qué pasa en esos fluidos? ¿Qué está haciendo la bacteria ahí? Como vimos ahorita, usamos el citrato como fuente de carbono. Cuando nosotros medimos el indol, que le agregamos el reactivo de Kovacs, lo que estamos es haciendo que, viendo la producción de la enzima, hay triptófano, que hay enzima triptofanasa, que revela, se libera indol cuando nosotros usamos el reactivo de Kovacs. Entonces usted tiene que conocer los fundamentos de la zona. Los criterios de CAP, de ley tiene que saberlos. Saber la interpretación del antibiograma en función de lo que está en la tabla. La tabla está ahí. Usted recuerde medir bien los halos de borde a borde. Si el disco está aquí, usted va a medir de borde a borde. Anota cuánto mide, suponte 22. Y va y busca en la tabla lo que sea, si es sensible, si es intermedio, si es resistente o si es susceptible, dependiente de dosis. Recuerde, para tratar al paciente lo único que usted tiene es los antibióticos que tienen en el antibiograma. No invente. Sus únicas opciones terapéuticas son esas del antibiograma. Si está resistente a todo, usted no puede usar ninguna de esas tres cosas. ¿Qué va a usar? No sé. Tengo que montar otro antibiograma. No invente. ¿Vale? Lean, vean bien donde se ven las susceptibilidades, dependiendo si el microorganismo, por ejemplo, en el caso de ciertos antibióticos como cefazolina, que es diferente el punto de corte si viene de una infección urinaria, no complicada, o si viene de una sepsis. Los puntos de corte son distintos. Entonces, obviamente, si el punto de corte es distinto, la interpretación va a ser distinta. Entonces, tienen que tener ojo donde mirar eso. La otra cosa, por favor, es que tienen que, esta vez, tienen que escribir los nombres de los microorganismos completos. Entonces, si usted va a escribir Proteus vulgaris, Escherichia coli, Streptococcus agalactius, o Streptococcus betamolítico al grupo B. Pero tiene que poner nombre completo. Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Recordarán, toda esa gente causa infecciones urinarias también. Recuerden, saprophyticus, infecciones urinarias en mujeres bien frecuentes, muy raras en hombres. Epidermidis asociados a catéter,